Bueno, otra vez estamos acá en la 1.2, la segunda parte del video de economía agrícola de la primera clase. Y bueno, entonces nos quedamos, comencemos con la historia. El principio comenzó con la relación entre la economía y la agricultura, empezó alrededor de 10.000 años antes de Cristo, que es lo que conocemos como revolución neolítica o la revolución agrícola, son sinónimos. Neo significa de nuevo y la otra parte que lo compone, lítica, es de la piedra. Entonces, nosotros antes vivíamos en un sistema primitivo en los que éramos cazadores recolectores, que el cazador recolector recolectaba frutos o comida de su entorno, veía lo que podía consumir y eso es lo que implementaba para su alimentación. No existían familias, no existía el concepto de familias en ese entonces. Eh, y era muy complicado porque a veces los cazadores recolectores, en busca de proteínas, o sea, en la carne, tenían que cazar animales y esto duraba varios días para poder consumir proteínas. Entonces no era como un recurso muy abundante y muy fácil de conseguir. Por eso, entonces la expectativa de vida era muy baja, era menor de los 20 años. O sea, normalmente los cazadores recolectores llegaban a esa edad y ahí morían. Eh, de hecho, pues ellos se reproducían, si se reproducían tenían hijos, pero los hombres no reconocían a su propio hijo. Entonces simplemente se iban y seguían su, su vida normal. Pero las mujeres sí, hasta cierto punto, criaban a sus hijos o los tenían o mantenían con él. Pero después el hijo era independiente. Entonces era una sociedad desintegrada. Era una sociedad desintegrada y no había el concepto de familia. Alrededor del año 10.000 antes de Cristo comenzó una transformación simultánea. Bueno, durante, pues, esparcida por todo el mundo, pero se toma como referencia el Medio Oriente. ¿Y qué pasó en el Medio Oriente? Pues es donde comienza a implementarse el uso de las herramientas, de mejorar las herramientas, como la piedra. Usaban la piedra como arma para caza, o sea, para la alimentación. Tenían ya más experiencia en este tema. Incluso algunos observaban el comportamiento de los animales y las plantas. Entonces ellos al observar esto veían que las semillas caían y germinaban y después crecía la planta. Eh, los nómadas no acostumbraban a observar el entorno y comportamientos porque andaban de un lugar a otro, no se quedaban estancados en un punto, por eso eran nómadas. Pero al observar este tipo de fenómenos, ellos comenzaron a implementar herramientas para sembrar. Es decir, entonces, ellos ya implementaban las herramientas para sembrar sus propias semillas. Entonces lo que decían es, no, yo tengo que esperar a que me germine esta planta, que me crezca. Entonces voy a cazar en este sector, voy a cazar animales en este sector mientras veo la germinación de la planta y la puedo consumir. Entonces de ahí comenzó a salir el tema del sedentarismo. Comenzaron a ser sedentarios los cazadores recolectores. Comenzaron a tener control de la naturaleza, a poder sembrar lo que ellos necesitaban, a poder consumir lo que necesitaban. Ya no era recolectar lo primero que veían en el entorno, sino que ellos recolectaban semillas y, y dependiendo de lo que les gustaba sembraban. Comenzó a tener un aumento de la productividad. Gracias a eso tuvieron tiempo de trabajo, o sea, tuvieron como días de descanso en donde podían simplemente observar su entorno, es decir, tenían tiempo libre, lo que se conoce como ocio. Y de ahí salió, se ponían a pensar sobre la vida, comenzaron a hacerse preguntas filosóficas de por qué crece la planta desde la tierra, o
o porque cuando cae el agua la tierra es más fértil. De ahí salieron los primeros filósofos de la naturaleza. Y la primera pregunta filosófica importante fue: ¿cuál es el principio constitutivo de la vida? Entonces algunos decían que era la tierra, que sin la tierra no habría vida, no podría crecer el árbol y dar frutos, que no, que otros decían que que era el agua, que usted abría la fruta y había agua, entonces ese era el principio de la vida. Comenzaron a salir ese tipo de ideas, gracias a que la agricultura les dio tiempo para hacerse este tipo de preguntas. Entonces nace la palabra escuela. ¿Qué se refiere a escuela? Se refiere a ocio creador. Es decir, que la gente que tenía tiempo para, para hacerse este tipo de preguntas y pensar de la vida, comenzaban a estudiar. Y el estudio comenzó a ser un estatus social. O sea, no todos tenían el privilegio de poder pensar sobre la vida. No todos tenían esa oportunidad. Entonces, básicamente el estudio era un estatus social. Eh, Ahora bien, el tema de la familia. Las mujeres sabían quién eran sus hijos. Y esto es increíble porque lo que hacían ellas era que sabían que los identificaban y los ponían a trabajar. Es decir, comienza a ser primer concepto, que es el matriarcado. Las mujeres tenían el poder y la toma de decisiones con sus hijos. Los ponían a trabajar, los ponían a producir. Entonces los hombres no conocían, estaban ignorantes frente a esto. Los hombres deciden generar ese vínculo con las mujeres y los hijos para ponerlos a trabajar. Y ahí es donde nace el concepto de la familia, gracias a la agricultura. Ahí es donde nace el concepto donde familias producían alimentos, dependiendo de su territorio. Entonces comienzan a ser más sedentarios, y fueron mejorando, fueron evolucionando. Ahora con la piedra ellos necesitaban recipientes, necesitaban almacenamiento de alimentos. Entonces con la piedra comenzaron a elaborar los primeros recipientes. Y esto también fue gracias a la agricultura. Después de esto comenzaron a ver que unas familias producían cierto tipo de cultivos y otras producían otro tipo de cultivos diferente que no pueden producir otras familias. Entonces aquí comenzó los intercambios entre productos, o sea, es decir, los trueques. Y aquí es como comienza, gracias a la agricultura, esta forma de economía que conocemos. No se usaba la moneda, obviamente, era simplemente trueque. Que este cultivo, comprar 5 kilos de cultivo de maíz me cuestan 5 kilos de, no sé, de manzanas, por ejemplo. Así se la pasaban intercambiando. Ah. Listo. Y bueno, básicamente es donde comienza el origen de la economía. Y de aquí se desemboca más historia que ya veremos en un próximo video. Muchas gracias por ver el video. Espero que les haya quedado claro los orígenes de la economía y de la agricultura y todo lo que la agricultura hizo. Hasta luego.